Para la investigadora, la investigación biodémica requiere del apoyo de instituciones públicas y privadas que financien los proyectos a través de convocatorias competitivas o donaciones. En su caso, gracias a la ayuda al LAB de la Asociación Española contra el Cáncer, que recibió el año pasado, han podido poner en marcha un proyecto en el que buscan nuevos tratamientos para tumores digestivos y hepáticos. Sabemos que, para conseguir avanzar frente al cáncer, debemos hacerlo paso a paso y todos juntos, pues este reto nos concierne a todos. Este momento es un claro ejemplo de cómo con esta unidad podemos conseguir lo que nos propongamos. Por ello, desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos daros las gracias a todos con lo que vuestra presencia hacéis posible que la investigación no se pare.
Cadreita se ha unido esta mañana de sábado a favor del cáncer para recaudar fondos para la investigación, una idea que no es nueva en esta localidad donde los cadreitanos llevan tiempo apoyando a la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy vamos a hablar con tres de los delegados de Cadreita, Ana, Higinio y José Antonio. Buenos días. Buenos días. Bueno, la que habéis montado, José Antonio, todo por conseguir que se siga investigando, ¿no? Sí, además estamos contentos con el pueblo, con la respuesta que tenemos siempre que hacemos una reunión y la verdad es que sentirnos orgullosos también de todo, del ayuntamiento y de la gente que compone el pueblo, que muy orgullosos de la respuesta que tenemos siempre. Higinio, la unión hace la fuerza y en este caso más, tenemos que estar todos unidos porque quien no tiene, por desgracia, algún caso y el que no tenga, pues lo lógico, ¿no? Tal y como está ahora mismo el tema de esta dichosa enfermedad, es que lo pueda tener, y si no, por solidaridad. Todos unidos, ¿no? Todos unidos, y la verdad que en eso la gente está muy mentalizada, porque aquí pues un pueblo pequeño y siempre la gente colabora mucho, las instituciones también nos apoyan en todo momento y aquí se distingue ningún color, porque todos, el que más o el que menos, tenemos un allegado, hemos tenido, y hay que luchar contra esto. Eso es, esta enfermedad lamentablemente no distingue ningún tipo de, o no hace ningún tipo de distinción. Me voy a pasar por aquí, si me permitís, para hablar con Ana. Ana, ¿qué trabajo hacéis desde la asociación aquí en Cadreita durante el año de normal? Sí, pues a ver, nosotros llevamos, voy a adelantarme, 30 años intentando hacer programaciones de prevención, que es lo más importante. En los niños acudimos al colegio y hacemos por lo menos la de prevención al sol, haciéndoles saber también lo que es lo verde, que normalmente se asocia con comida sana. Intentamos hacer paseos y luego vamos antitabaco. Entonces hacemos grupos, si no podemos asignar el grupo nos apuntamos al pueblo siguiente. Todo lo que es prevención, intentamos que vaya adelante, y luego ya haciendo lo que son las marchas y vendiendo lotería, 3.000 euros al año normalmente, porque el pueblo se porta muy bien. Camisetas, unas 350. Lo que es las huchas. Hay veces que nos quedamos asombrados que un pueblo tan pequeño nos ayude tanto. Entonces, eso nos da una alegría para seguir, lo que digo, los 30 años que estamos ahí. Sí. Sí, porque claro, esto, en fin, siempre hablamos, ¿no?, de esta enfermedad, pero desde luego es importantísimo que se apoye de todas las formas la investigación. Yo creo que una de las cosas buenas, espero, por lo menos, de esta dichosa pandemia, que al final no deja de ser otra enfermedad, es que nos hemos dado todos cuenta de lo importante que es la ciencia y la investigación. Y en el tema del cáncer, desde luego, todo eso tiene que ser fundamental, ¿no, Higinio? Para eso hace falta dinero. Sí, para eso hace falta, y mucho dinero, porque los investigadores necesitan tiempo. Esto no se hace de hoy para mañana, sino que es un estudio continuo, muchas pruebas, y para eso pues necesitan mucho dinero. Y para eso estamos aquí. Claro, para recaudarlo. José Antonio, en este caso no hace falta motivar a la gente, porque por lo que nos ha dicho Ana, y no hay más que ver hoy, todo Cadreita con estas camisetas verdes apoyando lo que es la investigación y apoyando también al final vuestro trabajo altruista, que es importante y hay que decirlo. En este caso no hay que motivar a la población, y nos vamos a limitar solo a agradecer, yo creo, ¿no? Lo dicho al principio, que es que lo primero es agradecer, y quería hacer también una puntualización sobre la investigación del cáncer, que no sé si más importante o igual, es la concienciación de la gente de que el sedentarismo o el tabaco o los malos hábitos también conlleva el tener cáncer, que una de las formas de librarnos del cáncer es llevar una vida sana, una vida digamos activa, no estar con sedentarismo tal, porque eso también conlleva o facilita el tener enfermedades de este tipo que son además muy costosas, pues, pero claro, no sé, bueno, es repetirme otra vez en lo mismo. Y sobre la concienciación de Cadreita, superado, pero con creces, vaya, porque sí, dime. Bueno, no te iba a decir que de hecho hablaba Ana de prevención, muy bien,
el color verde, ¿no? De la manzana, de la verdura, de mucha fruta, de los paseos, de los árboles, en fin, todo lo que estáis diciendo. Prevención y de alguna manera, bueno, pues intentar poner de nuestra parte, ¿no? Lo que se pueda para evitar llegar a esa enfermedad, ¿no? Sí, a ver, desde la ECC de Tudela también tenemos psicólogas que nos apoyan constantemente, vienen, dan charlas, es muy importante. Tenemos como que si hacemos una convocatoria y a nivel de semana cultural en la cual si le decimos ellos están aquí, a veces tenemos llenazo de 300 personas, es una maravilla, que algo se llevarán, ¿no? Los estudios van avanzando y según nos van diciendo los especialistas, en lo que sería en el futuro será pues como todo, un poco más suave y el que lo pase con más larga vida. Todo va avanzando y todo nos ha pasado ahora con el COVID, que todo está en peligro, pero vamos a mejor, ¿no? Pues esto, a ver que sea para mejor. Bueno, pues investigación y apoyar a la investigación, ¿eh? Y también tiene que apoyar, cómo no, a la investigación las instituciones. Tiene que ser un orgullo, Berta, encontrarte hoy Cadreita, como nos la hemos encontrado, teñida de verde y apoyando a esta lucha y a esta investigación, ¿no? Pues la verdad es que sí, que la participación ha sido muy buena, la gente ha colaborado mucho y la Asociación del Cáncer pues se ha involucrado mucho pues para que el día salga así, de completo y... Nos ha acompañado hasta el tiempo, ¿eh? Hoy no nos podemos quejar, no sé si lo habéis comprado o no, pero nos ha acompañado hasta el tiempo. Bueno, pues ese agradecimiento, ¿no?, que hacíais desde la asociación, eso es, Berta, nosotros os lo hacemos a vosotros. Siempre tiene que haber gente que por amor al arte trabaje, se involucre y luche, ¿eh? Y desde luego hoy yo creo que Cadreita ha dado un ejemplo de muchas cosas y todas positivas. Así que muchísimas gracias a todos y a seguir, porque lo que hoy se ha hecho en Cadreita al final va a ser beneficio no solo para Cadreita, para todos, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, siempre hemos tenido el lema de ayúdanos a ayudarte. Efectivamente, muy bien, pues con ese lema nos quedamos. Ayúdanos a ayudarte. En Cadreita, hoy, teñidos de verde, la Asociación Española contra el Cáncer ha tenido una delegación de lujo y ha tenido también una respuesta adecuada. Así que a seguir ayudando, a ayudar. Muchas gracias. Gracias.